En el video de hoy se va a estar hablando sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Y qué significa la palabra maravilla? La palabra maravilla viene del latín miravilla, que significa cosas de ser dignas de ser admiradas o sorprendentes. Es decir, lugares tan maravillosos, tan fuera de lo común, que para las personas que vivían en ese tiempo eran tan increíbles de admirar. No solo eran bellos y enormes, sino que era algo digno de ser construido en esa época. Para ello era algo increíble de la arquitectura, que tenía que ver también con religión, con arte. Era una cosa asombrosa para ellos en ese tiempo. Tenía habilidades para la ingeniería, para la arquitectura, para el arte, sabían de mitología, de cultura, o sea, ellos tenían como todo planeado y les daba el tiempo. Por eso no solo eran grandes monumentos, sino grandes milagros construidos por el ser humano. Hubieron personas que popularizaron la lista de las 7 maravillas, como está Filón Bizancio, que era un ingeniero y escritor griego que escribió el libro de las 7 maravillas del mundo. Está Antípatro de Sidón, que escribió un poema sobre las maravillas. Para ellos el número 7 no es casualidad, porque ellos tenían ese número como símbolo de plenitud y perfección, que en ese momento se conocían 5 planetas más la luna y el sol, que conformaban 7. También decían que tenían 7 notas musicales, 7 días de la semana, pero ahí ellos decidieron como que el 7 era el número apropiado para esto, porque de verdad habían otras grandes construcciones que podían estar en la lista, pero estas listas se hicieron a base de estas personas que estaban explorando las ciudades que estaban cerca del Mediterráneo. Casi todas están por Europa. Se le dio el nombre a estas maravillas, se eligieron porque las personas que estaban explorando los sitios de Babilonia, persas, egipcios, querían como darle una guía turística a los futuros turistas de esa época. La razón que se encuentra por todo el borde del Mediterráneo. Hay otros historiadores que también como que hicieron sus listas, y que hay muchas otras obras de la arquitectura que debieron caer en la lista, pero como ya tenían 7, pues como no cayeron. Lista con la Gran Pirámide de Giza, que fue construida en el 2500 a.C. para la tumba del faraón Keops en la dinastía del siglo IV. Esa es la más grande de las 3 pirámides de Giza. Su altura original es de 146.5 metros. Fue una de las más altas durante 4000 años, hecha por humanos. Estimaciones sugieren que esta se tomó 14 años para transportar los 2.3 millones de piedras que necesitaron utilizar para hacer esta pirámide. También esta pirámide está alineada con los puntos cardinales. ¿Cómo lo hicieron? Pues ellos en este momento todavía sigue siendo tema de debate de cómo pudieron alinearla a los puntos cardinales. Y además fue levantada sin grúa, sin maquinaria moderna, o sea, no había máquinas modernas como los hay en este tiempo. El segundo es el mausoleo de Halicarnaso. El poderoso Mausoleo y su esposa Artemisia construyeron la capital de Halicarnaso. En este tiempo, esta es la costa occidental de la actual Turquía. Sin escatimar gasto, le iban a poner templos de mármol, muchas estatuas y demás.
Artemisia estaba tan supuestamente afligida por la muerte de su esposo que decidió echarle agua y beber las cenizas de su esposo y supervisar la construcción del mausoleo, que gracias a al mausoleo de Halicarnaso se conoce como una tumba extravagante y sorprendente para poner a las personas que mueren, ya sea hecha de mármol blanco. La estructura se asentaba en una colina. Esta estructura fue construida por los arquitectos de Piteo y Sátiros de Piro, que eran griegos. Contaban con 3 niveles y combinaron 3 estilos arquitectónicos que son licio, griego y egipcio. Muchos artistas crearon diferentes esculturas para decorar este mausoleo. Es posible que la tumba haya sido destruida por terremotos en la época medieval. El nombre del gobernador de Halicarnaso, Mausolo, gracias a este nombre se le dio el nombre de mausoleo a estas tumbas tan grandiosas para poner a la gente que muere, ya sean gobernadores, gente en ese momento que eran como importantes, por así decirlo. Con el tercero, que es la estatua de Zeus. Esta está ubicada en Grecia, en Olimpia. Esta fue la sede de los primeros Juegos Olímpicos. Dicen que qué mejor manera de presentarle respetos que al primer dios griego, Zeus, con una estatua gigante de él. Eso es como wow, tú decís, yo quiero una estatua gigante de mí así. Esta obra fue hecha por el escultor Fidias, que lo hizo en el templo de Zeus en Olimpia en el año 435 a.C. Era Zeus sentado en su trono hecho de madera de cedro, decorado con oro, marfil, ébano y piedras preciosas. Él era el dios del trueno. Tan grande era porque la estatua se creó de manera sentada, tenía 12 metros de altura. Imagínate si lo hubieran hecho parado y ni cupiera en el templo. Uno de los sacerdotes que se encargaba de aceitar la escultura dijo que si Zeus se pone de pie, o sea, el techo lo derribaría. Durante 8 siglos la gente viajaba al templo, viajaba a Grecia nada más para ver las estatuas de Zeus. Claro, y por ahí mismo se iban a ver otras obras que habían en ese momento. El emperador romano Calígula quiso como que él quiso llevarla a Roma para quitarle la cabeza de Zeus y ponerle su cabeza. Oye, total locura. Y en ese momento Zeus se perdió. Zeus se la llevaron a... Dicen que se perdió. También dice que el templo se quemó en el 426 a.C. y pues no quedó la estatua. Dicen que se quemó el templo en el 426 después de Cristo. O otra teoría que dice es que quizás se quemó la estatua por ser transportada a Constantinopla. En su tiempo era contemplarla una experiencia mística porque estaba el dios Zeus. Eso era como una cosa, wow, estoy ante un dios. 4. Que son los jardines colgantes de Babilonia. Esta es una de las maravillas que dicen que es misteriosa porque no se sabe si existió o no existió, porque dicen, pero no hay pruebas de que existió, pero dicen que existió. Es como si existe o no existe.
Algunos historiadores dicen que existió, pero hay otros que dicen que no existió y quedan como con una duda. Pero está incluida en esta lista. De haber sido reales, que esta fue hecha en los desiertos de Irak. Tenían una habilidad de ingeniería bastante grande, ya que mantener unos jardines exuberantes y como de esa clase en un desierto era cosa grande. Dice una teoría que el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, hizo que se crearan los jardines colgantes de Babilonia en el 600 a.C. para consolar a su nostálgica esposa, que extrañaba a su tierra Irán. Claro, porque fue en Irak y otro es Irán, se parece. Es posible que haya sido una serie de ascendentes de jardines en el techo. Esto daba la impresión de ser una montaña de flores, de plantas, de hierbas que crecían en el corazón de Babilonia. La vegetación exótica habría sido regada por un medio sofisticado de bombas y tuberías que traían agua del río Éufrates. Se ha especulado que los jardines colgantes han existido, pero no en Babilonia. Esto parece más una leyenda, pero esta leyenda está interesante. Aunque aún no se han encontrado pruebas arqueológicas, esta maravilla y a la vez leyenda sigue fascinando al mundo, porque unos jardines colgantes en el desierto de Irak, eso fascina a cualquiera, porque en un desierto como casi no hay agua, pues eso es como una maravilla, y me imagino que las personas que quisieron como contar una historia para hacer que la gente se entusiasme más. Maravilla número 5 es el faro de Alejandría. Navegar al puerto de Alejandría era un poco complicado debido a las aguas poco profundas y las rocas que había. El puerto estaba en la costa mediterránea de Egipto, fundado por Alejandro Magno en el año 331 a.C. De ahí el nombre. Y llegó en forma de torre luminosa y señalizadora, elevado en la isla cercana del faro. En el reinado de Ptolomeo II, en los años 280 y 270 a.C., Sóstrato Nido fue el encargado de construirlo y le tomó más de una década terminarlo. Se cree que el faro tenía 140 metros de altura. Entonces, esta es la segunda obra hecha por el ser humano en la antigüedad más alta, porque la primera en ese tiempo era la Gran Pirámide de Giza. La torre se dividía en una base cuadrada, una sección media ortogonal y una sección cilíndrica superior, todas conectadas como una rampa en espiral. Su diseño de ese faro inspiró a todos los faros que hay en la actualidad. Este faro fue víctima de muchos terremotos, aunque algunas de sus partes quedaban en pie y volvían, y por ahí fue abandonado por los grandes terremotos, porque ya que no lo iban como que a estar arreglando, porque le daban duro a esos terremotos. Ya las ruinas en el siglo XV fue totalmente derribado. La sexta maravilla es el templo de Artemisa. Más que un templo, es un símbolo de devoción y belleza. Esta maravilla estaba en Éfeso, actualmente Turquía. Construido completamente de mármol, sus 127 columnas medían más de 18 metros cada una.
y estaba decorado con las más exquisitas esculturas que habían en su época. El templo fue destruido varias veces. La primera empezó con un incendio que lo provocó Erostrato, que él quería ser famoso y lo consiguió tras ese incendio. Después de ese incendio fue reconstruido y era aún más mejor, más magnífico que la primera vez. Era considerado uno de los lugares más sagrados del mundo griego. Su destrucción final fue en el 401 después de Cristo. Quedó destruido, pero sobrevivieron algunos fragmentos que están en el Museo Británico. En el interior había una estatua de la diosa Artemisa, un lugar de homenaje para los diferentes visitantes de Éfeso, que le dejaban ofrendas en sus pies. Séptima maravilla es el Coloso de Rodas. Fue una de las últimas en construirse. Se hizo en el año 282 a.C. Fue una de las últimas construidas y una de las primeras en destruirse. Esta maravilla solamente duró 60 años y no se descalificó como maravilla porque el significado de esta tiene. Su significado es la imponente estatua del dios Helios. Fue erigida por 12 años por el escultor Cares de Lindos para celebrar el triunfo militar que estuvo en ese año contra los enemigos. La leyenda afirma que la gente de Rodas vendió sus herramientas de su enemigo para poder pagar la estatua del coloso. Fundió las armas abandonadas para aprovechar el bronce y hierro en la edificación. Una torre de asedio como andamio. Helios medía unos 32 metros de altura y sostenía en su mano o era una antorcha o una lanza, no se sabe exactamente. La estatua estaba de pie, él tenía las piernas entreabiertas para que pudieran cruzar los barcos. La estatua no era lo suficientemente resistente para los terremotos de esa época y se hizo trizas en el 226 a.C. Los ciudadanos de Rodas no quisieron volver a reconstruirla porque le habían dicho que habían ofendido a Helios y no se volvió a reconstruir. Así que los pedazos que se destruyeron de esa escultura permanecieron en el suelo más de 800 años, que eso atraía muchos visitantes. Las fuerzas enemigas finalmente vendieron sus restos y necesitaron más de 900 camellos para cargar todas las piezas. Bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden darle like, suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Espero que hayan aprendido y se hayan quedado con, aunque sea un poquito, de estas 7 maravillas del mundo antiguo.